Los cálculos biliares son bastante comunes y también la cirugía para extirpar la vesícula, por ende. Está con nosotros el doctor Alejandro Aguilar precisamente para hablarnos de este tema, y también tenemos el Facebook Live abierto para que ustedes aprovechen y le hagan las consultas al doctor. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por dicha. Doctor, ¿cuáles son las causas principales de padecer este mal? Ok, los cálculos o las piedras en la vesícula biliar es una enfermedad muy frecuente y se da por un problema de solubilidad del colesterol, que es un componente de los líquidos biliares. Entonces tenemos, llamémoslo así, una proporción mayor de colesterol dentro de la bilis, y al estar la bilis dentro de la vesícula y permanecer la persona ciertas horas de ayuno durante el día, estas partículas de colesterol empiezan a precipitar y se van uniendo unas a otras hasta formar las piedras en la vesícula. O sea, que tener el colesterol alto es una causa. No necesariamente el tener piedras en la vesícula implica que tengamos un colesterol alto en sangre. Entonces podemos tener colesterol normal y tener piedras en la vesícula, o viceversa. ¿Qué siente una persona cuando tiene cálculos? ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden alertar de que esto está pasando? Okay. La vesícula es un órgano que se va a activar cuando ingerimos o comemos alimentos con un alto contenido graso. Entonces, esta comida con alta cantidad de grasa entra al tracto digestivo, se produce una descarga hormonal que lo que produce es una contracción de la vesícula. Entonces, esta vesícula lo que va a hacer es expulsar una cantidad adicional de bilis al tracto digestivo para que se haga la digestión más fácil de las grasas. Entonces, los síntomas normalmente van a ser dolor abdominal en la parte alta y derecha del abdomen después de una comida con alto contenido graso. En la parte alta y derecha. Debajo acá de la costilla del lado derecho es normalmente donde comienza el dolor, y en muchas ocasiones el dolor se irradia o se va hacia la parte de la espalda del mismo lado derecho. Ahora, ¿es un dolor intenso, doctor? Hay diferentes tipos de presentación, hay dolores que son leves, hay dolores más intensos, hay dolores que son ya muy severos que requieren que el paciente consulte a un servicio de emergencias, y algunos que requieren hasta inclusive de cirugía de emergencia. Hablando precisamente de cirugía, ¿cómo determina usted que es necesario operar? Ok, una vez de que la vesícula biliar se le documentan que tiene piedras o litos dentro de ella y empiezan los síntomas o las molestias por esta causa, es necesaria la cirugía de la vesícula. Una vez de que ya la vesícula comienza a dar molestias, es necesario operar y quitar esa vesícula. Entonces, prácticamente todos los pacientes con dolor que sea diagnosticado por causa de piedras en la vesícula, por piedras en la vesícula biliar, van a requerir de cirugía. Ana nos está haciendo una consulta a través del Facebook. Ella pregunta que ¿qué es el barro biliar? Ok, si nos devolvemos un poquito a la explicación que di anteriormente, el barro biliar es lo que hay antes de que se formen las piedras. Entonces, estas partículas de colesterol, la vesícula se mantiene acumulando bilis durante el tiempo que permanecemos en ayuno. Entonces, durante este tiempo que estamos en ayuno, esa bilis que está dentro de la vesícula, las partículas de colesterol se empiezan a sedimentar, como lo podríamos asemejar como si tuviéramos un pichel con un fresco de chan. Todas las semillitas del chan se van a la parte del fondo. Lo mismo pasa con la vesícula biliar. Las partículas de colesterol se van hacia la parte más baja de la vesícula y se empiezan a unir unas con otras. Cuando empiezan a unirse, se empiezan a formar el barro biliar, y ya cuando se van pegando más y más estas partículas, se forman las piedras. Entonces, digámoslo así, que el barro biliar precede a la piedra. Tita nos está haciendo una consulta. Ella pregunta que cómo se trata el barro biliar. Ok, el barro biliar normalmente puede causar molestias parecidas o iguales a tener piedras. Entonces, si se documenta que la causa del dolor abdominal es por la vesícula y es por el barro biliar, pues va a requerir de cirugía también. También, ok. Ahora, nos está preguntando Mari, mi tocaya, precisamente, ella tiene triglicéridos y colesterol. ¿Cómo puede hacer para tratarse y no llegar a este punto, Doc? Ok, como hablamos anteriormente, son enfermedades independientes, aunque tienen una cierta relación entre sí. No necesariamente el tener triglicéridos elevados en sangre o colesterol elevado en sangre va a implicar que yo voy a tener piedras en la vesícula. Entonces, si usted tiene colesterol elevado en sangre, debe tratárselo
porque es una causa de complicaciones cardiovasculares y de otro tipo de problemas, y no solamente pensando en la vesícula biliar. Nos está consultando Katy porque a ella le quitaron la vesícula hace 6 años ya, pero siempre tiene ciertas consecuencias. Dice que no puede comer, por ejemplo, plátano, tiene mucho reflujo, le dan vómitos. ¿Qué puede hacer ella? Okay. Es importante diferenciar que no existan otras enfermedades asociadas. Muchas veces el paciente puede tener problemas de la vesícula biliar, pero al mismo tiempo tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, tener gastritis o bien tener una úlcera gástrica, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar que las molestias no sean solo por la vesícula biliar. Cuando la persona tiene una enfermedad por reflujo biliar, por reflujo gastroesofágico y se le quita la vesícula, puede empeorar la sintomatología del reflujo gastroesofágico o de la gastritis. Mari nos está diciendo porque a ella también le sacaron la vesícula, fue el lunes acabadita, tiene 24 años apenas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que puede esperar ella ante esta situación de vivirse en vesícula? Okay. La mayoría de pacientes se logran adaptar muy bien a no tener la vesícula. El organismo se va adaptando y la bilis va a seguir fluyendo al tracto gastrointestinal. Las personas que no tienen la vesícula pueden presentar cuadros de intolerancia a las comidas, en especial las comidas con alto contenido de grasa. Entonces puede que se sientan con mucha distensión o con una cierta disconfort abdominal cuando comen comidas con alto contenido de grasa al ya no tener la vesícula. Dice Felicia que ella tiene más de 20 años, doctor, de tener esa vesícula, pero full. Sin embargo, ella dice que no tiene ningún tipo de molestia. Entonces, doctor, ¿qué puede hacer? ¿Será que ella sí tiene que, aunque no tenga molestia, quitarse la vesícula? Ok. Los pacientes que no tienen molestias por la vesícula entran dentro de un grupo especial de casos. Algunos de ellos requieren de una cirugía, aunque no tengan molestias, y depende de las características de las piedras. Cuando son piedras excesivamente grandes, mayores de 2 centímetros, se recomienda hacer la cirugía de la vesícula aunque la persona no tenga síntomas. O por el contrario, cuando las piedras son muy pequeñitas y existe el riesgo de que alguna de esas piedritas se cuele por el conducto biliar y se atore o se quede pegadita más abajo. Entonces, en esos casos se recomienda hacer la cirugía de vesícula aunque el paciente no tenga molestias. ¿Se pueden eliminar los cálculos sin cirugía? Existen formas de eliminar o de tratar de disminuir el tamaño de los cálculos sin cirugía. Sin embargo, ninguna de estos tratamientos ofrece una terapia definitiva. Son cosas que se pueden dar, sin embargo, no ofrecen un resultado adecuado y mucho menos a largo plazo. Entonces, no se utiliza ningún tipo de medicamento para tratar de deshacer o de disminuir el tamaño de las piedritas. Además, el favorecer la disminución del tamaño de las piedritas también puede generar problemas si esta piedrita, como dije anteriormente, se pasa y se queda pegada más abajo. Alejandro nos está preguntando porque dice que cuando come cerdo le duele en la parte de las costillas, don Gerardo, perdón. Entonces, ¿qué puede ser lo que está pasando? Perfectamente puede tener un cuadro de piedras en la vesícula. Ese es el síntoma típico. Es el dolor debajo de la costilla del lado derecho después de una comida con grasa. Entonces, a revisarse. Doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Gracias. Hasta luego.